Imagina la escena con la que despiertas una mañana cualquiera. La alarma de tu teléfono suena, y apenas logras mover la mano para detenerla, la pantalla ya brilla con decenas de notificaciones. Correos de trabajo que llegaron en la madrugada, mensajes familiares pidiendo algo urgente, recordatorios de pagos pendientes, titulares de noticias que parecen competir para ver cuál es más alarmante. Antes de haber puesto un pie fuera de la cama, tu mente ya está ocupada, tu respiración se acelera, y la sensación de que el día te supera comienza incluso antes de que empiece. Esto, que describo en apenas unos segundos, ocurre a millones de personas cada mañana. Y quizás también a ti. El ritmo moderno nos lanza de golpe a la actividad, como si estuviéramos atrapados en una carrera que nunca se detiene. Sin embargo, lo curioso es que muchas veces corremos sin saber exactamente hacia dónde. Detente un momento y piensa, ¿qué es lo primero que haces al despertar? ¿Miras el teléfono, lees noticias, revisas el calendario? ¿O tomas un instante para agradecer, respirar, estirarte? La mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, entregamos nuestro primer pensamiento del día a algo externo. Y en ese gesto aparentemente inocente, ya hemos cedido nuestra calma. La vida contemporánea es una mezcla constante de demandas. El trabajo exige más productividad, los familiares más presencia, los amigos más atención, la sociedad más opiniones. Y entre tanta exigencia, el espacio personal se reduce, hasta el punto de creer que no tenemos derecho a detenernos. No es casualidad que la ansiedad y el estrés se hayan convertido en epidemias modernas. Cada día recibimos más información de la que nuestros abuelos procesaban en semanas. Y lo peor, gran parte de esa información llega filtrada por algoritmos que priorizan lo urgente, lo polémico, lo alarmante. Vivimos, literalmente, rodeados de estímulos diseñados para interrumpirnos. Y aquí surge la pregunta que nos reúne: ¿cómo mantener la calma en medio de este caos? ¿Es siquiera posible vivir en paz cuando todo parece moverse demasiado rápido? Quizá pienses que la respuesta requiere cambiar de vida por completo, mudarse a la montaña, desconectarse de la tecnología, renunciar a la ciudad. Y aunque estas decisiones pueden ser válidas, no son la única respuesta. Porque el caos externo nunca desaparecerá del todo. Siempre habrá noticias inesperadas, cambios repentinos, demandas imprevistas. No se trata de eliminar el caos, sino de aprender a relacionarnos con él de una manera distinta. Y aquí es donde entra en escena la sabiduría de los filósofos estoicos. Hace más de 2000 años, en un mundo sin teléfonos pero lleno de incertidumbre, ellos se enfrentaban a problemas muy similares: guerras, epidemias, pérdidas familiares, inestabilidad política. Epicteto, un hombre nacido esclavo, sufrió limitaciones físicas y humillaciones, pero aprendió a cultivar una fortaleza interior que lo convirtió en maestro de generaciones. Marco Aurelio, en el otro extremo, fue emperador de Roma, con el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así escribía cada noche reflexiones íntimas para recordarse a sí mismo que la calma era posible. Ambos, desde contextos tan distintos, coincidieron en una verdad fundamental: la serenidad no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro de nosotros. El caos externo puede ser inmenso, pero el verdadero campo de batalla está en la mente. Epicteto lo dijo de manera contundente: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y Marco Aurelio lo reforzaba al escribir: si te dejas arrastrar por cada cosa que sucede, nunca conocerás la paz. Estas frases, escritas hace siglos, parecen diseñadas para nuestro presente. Déjame ponerte un ejemplo cercano. Imagina que estás en el tráfico. El auto frente a ti se detiene de repente, y pierdes un semáforo verde. Tu reacción inmediata puede ser irritarte, golpear el volante, quejarte en voz alta, dejar que la rabia suba hasta tensar tus músculos. Pero observa con calma: ¿cambió algo el hecho externo porque tú te alteraste? ¿Se movieron más rápido los autos? ¿Llegaste antes a tu destino? No. El tráfico sigue igual. La única diferencia es que ahora, además del tráfico, llevas dentro un estado de frustración. Eso es el caos externo. Y nuestra mente, al reaccionar sin conciencia, lo multiplica en caos interno. Lo que era solo un hecho se convierte en una tormenta emocional. Ahora bien, ¿qué pasaría si eligieras otra interpretación? El auto se detuvo, pierdes el semáforo, pero decides usar esos minutos para escuchar tu canción favorita, para observar el cielo o simplemente para practicar una respiración lenta.
El hecho sigue siendo el mismo, pero tu experiencia cambia. Y en esa elección está el secreto de la calma. Por eso, en esta serie que vamos a recorrer juntos, no buscaremos eliminar los problemas del mundo. Sería ingenuo pensarlo. Lo que vamos a entrenar es una nueva manera de responder. Vamos a aprender a distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no. Vamos a ejercitar la mente para elegir con claridad en vez de reaccionar con inercia. Quiero proponerte algo desde ya. Durante los próximos minutos, escucha con calma, pero también participa activamente. Siéntate cómodo, respira profundo, permite que estas palabras no sean solo información, sino una práctica. Porque la serenidad no se logra leyendo frases bonitas, sino aplicándolas en lo cotidiano. Vamos a hablar de respiración consciente, de escritura reflexiva, de rituales matutinos que preparan tu mente, de actitudes que fortalecen la resiliencia. Y aunque parezcan cosas sencillas, descubrirás que son precisamente esas pequeñas prácticas las que construyen un refugio interior frente al caos. El viaje que hoy iniciamos no es teórico, es práctico. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para publicarlas, las escribía para recordarse a sí mismo cómo vivir con dignidad y calma cada día. Epicteto no daba discursos para impresionar a otros, sino para ayudar a sus estudiantes a enfrentar la adversidad con sabiduría. Y esa es la misma intención aquí, que encuentres en estas enseñanzas una guía concreta para tu vida. Recuerda, mantener la calma no es un lujo, ni un sueño ingenuo. Es una necesidad vital. Y lo más importante, es una habilidad que puedes entrenar. No importa qué tan caótico sea tu entorno, siempre podrás elegir cómo responder. Esa es la llave de la libertad interior. Así que, acompáñame en este recorrido. Durante una hora exploraremos el caos externo, el caos interno y los caminos de serenidad que nos ofrecen los estoicos. Y al terminar, mi deseo es que descubras que la calma no depende de esperar que el mundo se ordene, sino de aprender a ordenar tu mente. Cuando hablamos de caos, lo primero que solemos pensar es en todo lo que ocurre fuera de nosotros. El ruido de la ciudad, los problemas en el trabajo, las noticias que parecen anunciar el fin del mundo cada semana, las exigencias de la vida cotidiana que nunca se detienen. Este es lo que llamamos caos externo, y conviene mirarlo con calma porque es, en apariencia, el más evidente, pero también el más engañoso. Imagina una jornada típica. Salir a la calle puede ser ya un desafío. El tráfico congestionado, el transporte público abarrotado, las sirenas, las bocinas. Todo parece diseñado para alterar la paciencia. Al llegar al trabajo, los correos sin responder te esperan como una montaña que nunca disminuye. Y por si fuera poco, de fondo, las redes sociales anuncian tragedias, polémicas y comparaciones constantes que hacen sentir que siempre estamos quedando atrás. Ese es el caos externo, un mar de estímulos que no pedimos, pero que nos rodea a cada instante. Y aunque muchas veces lo vemos como inevitable, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué papel juega realmente en nuestro malestar? Los estoicos, hace más de 2000 años, ya se habían detenido en este punto. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía, si estás afligido por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrarlo ahora mismo. Estas palabras son un recordatorio de que el caos externo en sí mismo no tiene poder absoluto sobre nosotros. Es nuestra interpretación, nuestra reacción, la que le da fuerza. Sin embargo, antes de aprender a reaccionar mejor, conviene reconocer las distintas formas en las que este caos se manifiesta hoy. El ruido informativo. Nunca antes en la historia habíamos estado tan expuestos a información constante. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, recibimos un bombardeo de datos, titulares, notificaciones. El cerebro humano no está diseñado para procesar esta avalancha. Y sin embargo, nos dejamos arrastrar por ella, como si fuera indispensable estar al tanto de todo. Las exigencias externas. Familia, trabajo, sociedad. Cada esfera nos pide algo. Ser más productivos, más atentos, más disponibles. Y aunque cumplir con los demás es valioso, cuando esas demandas no tienen límites, terminan robando cada espacio de silencio. La incertidumbre global. Guerras, crisis económicas, pandemias, catástrofes naturales. Son realidades que nos recuerdan que el mundo siempre está en movimiento y que el control absoluto es imposible.
Este nivel de incertidumbre puede ser paralizante si no aprendemos a relacionarnos con él de manera sabia. Aquí surge un primer ejercicio práctico: distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Epicteto lo resumía en lo que hoy llamamos la dicotomía del control. Según él, hay dos grandes categorías: las cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y las que no, el clima, la opinión de otros, los resultados externos, los accidentes del destino. La confusión, decía Epicteto, comienza cuando invertimos nuestra energía en lo que no depende de nosotros. Como intentar cambiar el tráfico con nuestra rabia, o esperar que el mundo se acomode exactamente a nuestras expectativas. Eso es inútil, y solo multiplica el sufrimiento. Déjame darte un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en el trabajo y recibes un correo con críticas duras hacia ti. El hecho externo es el mensaje. No puedes deshacerlo, ni borrar lo que esa persona escribió. Pero lo que sí está en tu control es cómo respondes. Lo tomas como un ataque personal que te hunde en enojo o tristeza durante días. O lo observas con calma, distinguiendo si hay algo útil que aprender y descartando lo que no es constructivo. Esa elección es tuya. Y aquí está el poder del estoicismo: enseñarnos que, aunque no podemos controlar el caos externo, sí podemos entrenar nuestra mente para que no nos arrastre. Un segundo ejercicio práctico: la disciplina de la atención. Marco Aurelio escribía: la vida del hombre es lo que hacen de ella sus pensamientos. Eso significa que gran parte del caos externo solo entra en nuestra vida porque le abrimos la puerta a través de la atención. Cada vez que nos sumergimos durante horas en redes sociales, alimentando la mente con comparaciones y polémicas, en realidad estamos invitando al caos externo a vivir en nuestra casa interior. Por eso, una práctica sencilla es preguntarse varias veces al día: ¿a dónde estoy dirigiendo mi atención? ¿Esto me fortalece o me debilita? ¿Esto alimenta mi serenidad o mi ansiedad? Hacer este examen breve puede ser el inicio de un cambio profundo. El caos externo, en definitiva, no desaparecerá. Pero tampoco necesitamos que desaparezca para vivir en calma. Los estoicos nos enseñan que basta con aprender a poner límites. Límites a la atención, límites a las demandas, límites a la interpretación que damos a los hechos. Imagina tu mente como una fortaleza. Afuera puede haber gritos, tormentas, enemigos. Pero si la puerta está bien resguardada, nada entra sin tu permiso. Esa es la actitud que cultivaron Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, y que hoy podemos recuperar. Quiero proponerte un pequeño reto para hoy mismo. Elige una situación de caos externo que normalmente te altera, quizás el tráfico, las noticias o un comentario negativo en redes, y obsérvala con distancia. Pregúntate: ¿está esto bajo mi control o no? Y si la respuesta es no, decide conscientemente no gastar tu energía en ello. Puede parecer un gesto pequeño, pero es un entrenamiento poderoso. El caos externo es como la lluvia: no puedes evitar que caiga, pero sí puedes elegir si te empapas de frustración o si te proteges bajo un refugio interior. Esa elección, al final, siempre es tuya. Hasta ahora hemos hablado del caos externo, ese ruido que nos rodea desde fuera: el tráfico, los mensajes, las noticias, las exigencias del entorno. Pero si miramos con más cuidado, veremos que lo que realmente nos roba la calma no es tanto lo que ocurre afuera, sino lo que sucede adentro. Y a esto lo llamamos caos interno. El caos interno es esa tormenta mental y emocional que se desata incluso cuando el mundo está en silencio. Es la voz que repite preocupaciones, el pensamiento que anticipa lo peor, el recuerdo que vuelve una y otra vez a doler. Es, en definitiva, la falta de paz dentro de nosotros mismos. Déjame proponerte una imagen. Imagina un lago. Cuando el viento sopla fuerte, la superficie del agua se agita con olas. Eso sería el caos externo. Pero el lago también puede estar agitado desde dentro, cuando los sedimentos del fondo se remueven y enturbian el agua. Ese es el caos interno. No necesita del viento para existir. A veces brota desde lo profundo, de nuestras creencias, de nuestros hábitos mentales, de las emociones no resueltas. Y aquí aparece una verdad que los estoicos comprendieron con claridad: no podemos detener el viento, pero sí podemos aprender a calmar el lago por dentro. El caos interno adopta muchas formas. Hablemos de algunas de las más comunes. La preocupación constante. Anticipamos problemas que todavía no han ocurrido. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si me rechazan?
Nuestra mente construye escenarios futuros, y aunque la mayoría nunca se cumple, los vivimos como si fueran reales en el presente. La rumiación. Revivir una y otra vez lo que ya pasó. Recordamos errores, discusiones, pérdidas, y nos castigamos por cosas que no podemos cambiar. La mente se convierte en un juez que no descansa, repitiendo un juicio infinito. La autoexigencia desmedida. Nos imponemos metas imposibles, ser perfectos en el trabajo, en la familia, en la vida social. Y como es imposible cumplir con todo, vivimos con una sensación permanente de insuficiencia. Las emociones desbordadas. Ira, miedo, tristeza. Todas son humanas, pero cuando se apoderan de nosotros sin control, crean una tormenta que nubla la razón. Epicteto decía algo muy profundo: no nos afectan las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y eso es justamente el caos interno. No son los hechos externos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos, la narrativa que construimos en nuestra mente. Piensa en un mismo hecho: alguien no responde tu mensaje. Tu interpretación puede ser: me está ignorando, ya no le importo, y entonces aparece la ansiedad. Pero también podría ser: quizá está ocupado, responderá más tarde. El hecho es idéntico, lo que cambia es la historia que tu mente cuenta sobre él. Y esa historia puede construir calma o caos. La pregunta es: ¿cómo entrenamos la mente para no dejarnos arrastrar por esas historias dañinas? Aquí los estoicos nos ofrecen varias prácticas. Una de ellas es la visión desde arriba. Marco Aurelio, cuando se sentía abrumado, se imaginaba mirando el mundo desde lo alto, como si volara por encima de las ciudades. Desde esa altura, veía a miles de personas ocupadas, preocupadas, cada una enredada en sus problemas. Y entonces comprendía que lo que parecía inmenso desde su perspectiva personal, en realidad era pequeño en el conjunto de la vida. Esta práctica ayuda a relativizar, a poner en proporción lo que sentimos. Otra práctica es la escritura reflexiva. Los estoicos tenían el hábito de escribir cada día sus pensamientos. No como un diario íntimo para otros, sino como un ejercicio de autogobierno. Marco Aurelio escribía sus meditaciones para sí mismo, para recordarse cómo quería vivir. Tú puedes hacer lo mismo. Al final del día, toma unos minutos para escribir qué te perturbó, cómo reaccionaste y cómo podrías haberlo hecho mejor. Ese simple acto organiza la mente y reduce el caos interno. Y una práctica más, profundamente útil, es la disciplina de la respiración consciente. Puede parecer algo moderno, pero ya Séneca decía: es necesario que la mente se detenga y respire. Respirar con atención, incluso solo 3 inhalaciones profundas, es una manera de recordarle al cuerpo y a la mente que no hay peligro inmediato, que no es necesario entrar en pánico. Permíteme proponerte un ejercicio práctico ahora mismo. Haz una pausa y cierra los ojos si te es posible. Inhala profundamente contando hasta 4. Retén el aire por un instante. Y exhala contando hasta 6. Hazlo 3 veces. Observa cómo tu mente, que quizá estaba dispersa, empieza a aquietarse un poco. Ese es un ejemplo de cómo podemos influir directamente sobre el caos interno. Pero no se trata de eliminar emociones. Los estoicos no buscaban suprimir lo humano. Más bien, buscaban gobernar las pasiones, no ser esclavos de ellas. Sentir ira, miedo o tristeza es natural. Lo que no es saludable es dejar que esas emociones conduzcan nuestra vida como un caballo desbocado. Piensa en la ira, por ejemplo. Cuando alguien te ofende, tu reacción inmediata puede ser levantar la voz, responder con agresión. Pero ¿qué ocurre después? Muchas veces queda un remordimiento, un daño que no querías causar. El caos interno es esa chispa de ira que prende un fuego descontrolado. El entrenamiento estoico consiste en reconocer la chispa, observarla y decidir qué hacer con ella antes de que incendie todo. El caos interno, al final, es más peligroso que el externo. Porque el externo es inevitable. El mundo seguirá siendo impredecible. Pero si el interno no está en calma, cualquier pequeño estímulo externo se convierte en tormenta. Un simple comentario puede arruinarte el día, un retraso puede generar desesperación, un error puede hundirte en la culpa. Por eso, el trabajo central para alcanzar la serenidad comienza dentro. El filósofo estoico Hierocles hablaba de replegar el círculo hacia uno mismo, es decir, empezar por gobernar el interior antes de intentar gobernar el mundo.
Quiero dejarte una reflexión. Cada vez que tu mente empiece a correr con pensamientos caóticos, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? ¿Es esta la historia más útil que puedo contarme? ¿Qué elegiría un Marco Aurelio o un Epicteto en mi lugar? Estas preguntas son como anclas que devuelven estabilidad al barco en medio de la tormenta. El caos interno nunca desaparece del todo, porque somos humanos. Pero podemos entrenarnos para que no gobierne nuestra vida. Podemos, poco a poco, cultivar un espacio interior donde siempre reine la calma, sin importar lo que ocurra afuera. Ese espacio es la verdadera libertad que enseñaban los estoicos. Hasta este punto hemos explorado dos dimensiones del caos: el externo, que proviene del mundo y sus demandas, y el interno, que surge de nuestra propia mente. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llevar la filosofía estoica a lo cotidiano? ¿Cómo transformar esas ideas en acciones concretas que realmente nos den serenidad en la vida diaria? Porque no basta con entender la teoría. Saber que el caos externo no se controla y que el interno depende de nuestras interpretaciones es un primer paso, pero si no lo convertimos en práctica, se queda en palabras bonitas. Lo que hace poderoso al estoicismo es que está diseñado como un arte de vivir, un conjunto de hábitos y ejercicios para fortalecer la mente y el carácter en medio de la vida real. Déjame empezar con una historia. Marco Aurelio, el emperador, escribía en sus meditaciones: por la mañana, cuando despiertes, dite a ti mismo, hoy me toparé con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y groseras. Todo esto les ocurre porque desconocen el bien y el mal. Pero yo, que he visto la belleza del bien y la fealdad del mal, no puedo ser dañado por ninguno de ellos. Ese texto no era un adorno literario. Era un ritual matutino. Marco Aurelio se preparaba mentalmente cada día para el contacto con la dificultad. Es como un guerrero que afila su espada antes de salir al campo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la serenidad comienza antes de que aparezca el caos. Es un entrenamiento preventivo. Ritual matutino de claridad. Uno de los primeros hábitos que podemos cultivar es dedicar unos minutos cada mañana a centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Antes de revisar el teléfono, antes de entrar en la avalancha de notificaciones, pregúntate: ¿qué depende hoy de mí? ¿Qué no depende de mí? ¿Qué actitud quiero elegir frente a lo que ocurra? Anotar estas preguntas en un cuaderno o simplemente pensarlas unos segundos cambia la manera en que entras al día. Es como elegir las gafas con las que vas a mirar lo que ocurra. 2. El poder de las pequeñas pausas. Otro ejercicio estoico muy útil es la práctica de la pausa consciente. Epicteto decía: si alguien te provoca, recuerda que no es la acción lo que te altera, sino tu juicio sobre ella. Haz una pausa antes de responder. Esto puede aplicarse en situaciones tan cotidianas como un correo molesto en el trabajo, un comentario crítico o incluso un atasco de tráfico. Antes de reaccionar, respira, cuenta hasta 3 y pregúntate: ¿qué depende de mí en este momento? ¿Qué respuesta refleja mi mejor versión? Esa micropausa es como un escudo que protege tu calma. 3. El entrenamiento en la incomodidad. Los estoicos recomendaban practicar, de vez en cuando, la incomodidad voluntaria. Séneca aconsejaba: acostúmbrate a vivir con poco de vez en cuando. Vístete con ropas toscas, come alimentos sencillos y dite a ti mismo: ¿es esto lo que tanto temía? ¿Para qué hacer esto? Porque gran parte de nuestro caos interno nace del miedo, miedo a perder comodidades, miedo a que nos falte algo. Si de vez en cuando practicamos vivir con menos, un día sin redes sociales, una comida frugal, una caminata en lugar de usar el coche, fortalecemos la mente. Descubrimos que podemos estar bien incluso en la incomodidad, y eso nos libera del miedo constante. 4. La gratitud como disciplina. Puede sonar simple, pero la gratitud es un arma poderosa contra el caos interno. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de recordar la belleza de la vida, incluso en medio de dificultades. Cada noche, al terminar el día, puedes preguntarte: ¿qué 3 cosas agradezco hoy? ¿Qué pequeño gesto me recordó que la vida tiene sentido? Al escribirlo, aunque sea en pocas palabras, entrenas la mente para no fijarse solo en lo negativo. Y esa práctica, repetida, genera serenidad. 5. El arte de responder en lugar de reaccionar. Aquí llegamos a un punto clave: la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, instintivo. Alguien me grita, yo grito. Alguien me critica,
yo me defiendo. Responder es elegir. Alguien me grita, yo decido mantener la calma y responder con claridad. Los estoicos entrenaban esta distancia entre estímulo y respuesta. Epicteto lo resumía en una frase: recuerda que no puedes ser lastimado a menos que lo permitas. Es decir, los hechos externos no tienen poder en sí mismos. Lo que importa es la interpretación y la respuesta que tú eliges. 6. Contemplar la impermanencia. Un ejercicio estoico que a veces suena duro, pero que otorga gran serenidad, es recordar que todo es pasajero. Marco Aurelio se repetía a sí mismo: pronto olvidarás todo y pronto todos te olvidarán. Lejos de ser pesimista, esta idea es liberadora. Cuando recordamos que todo cambia, que nada es eterno, dejamos de aferrarnos con tanta ansiedad a cada detalle. Un mal día, una discusión, una pérdida material, todo, tarde o temprano, se disolverá. Y al mismo tiempo, también lo hará la propia vida. Por eso, cada instante se vuelve más valioso. 7. La práctica del amor fati. El último hábito que quiero destacar en este bloque es el amor fati, una expresión que significa amar el destino. No se trata solo de aceptar lo que ocurre, sino de abrazarlo como parte del camino. Si llueve, no solo acepto que no puedo cambiarlo, agradezco la lluvia porque forma parte del orden natural. Si un plan se retrasa, en lugar de frustrarme, lo tomo como una oportunidad para ejercitar la paciencia. Amar el destino es una de las actitudes más radicales del estoicismo. Y cuando logramos aplicarla, incluso de manera parcial, descubrimos una serenidad que nada externo puede robar. En resumen, el arte de la serenidad estoica en la vida diaria no consiste en grandes gestos heroicos, sino en pequeños hábitos repetidos: preparar la mente cada mañana, hacer pausas conscientes, practicar la incomodidad, cultivar la gratitud, responder en lugar de reaccionar, contemplar la impermanencia y amar el destino. Son prácticas sencillas, sí, pero tremendamente poderosas si las aplicamos con constancia. Porque la calma no se logra en un instante, se entrena día tras día. Y al entrenarla, descubrimos que la serenidad no depende de esperar que el mundo se calme, sino de construir un refugio interior que nos acompañe en cualquier circunstancia. Hasta aquí hemos visto la teoría y algunos principios del estoicismo, pero hay una verdad fundamental: la calma no se logra solo comprendiendo ideas, sino entrenando la mente. Tal como un cuerpo se fortalece con ejercicio físico, la serenidad se construye con prácticas diarias, pequeñas y constantes, que poco a poco transforman la manera en que respondemos al caos. Los estoicos no eran filósofos de biblioteca que se quedaban en reflexiones abstractas. Su meta era vivir mejor. Por eso desarrollaron ejercicios concretos para entrenar la resiliencia, la claridad y la calma interior. Hoy vamos a recorrer algunos de los más poderosos, adaptados a nuestra vida moderna. 1. El diario estoico: escribir para ordenar la mente. Marco Aurelio, quizás sin proponérselo, inventó una de las prácticas más útiles: escribir un diario. Sus meditaciones eran notas privadas donde repasaba su día, reconocía sus errores y se recordaba a sí mismo los principios que quería aplicar. Tú también puedes hacerlo. Cada mañana o cada noche, toma un cuaderno y escribe 3 cosas. Lo que agradeces. Lo que no puedes controlar. ¿Cómo quieres responder ante lo que ocurra? No necesitas más de 10 minutos. Lo importante no es la perfección, sino la constancia. Al escribir, conviertes pensamientos caóticos en palabras concretas, y eso ordena la mente. Es como sacar la ropa arrugada de un cajón y doblarla con calma. 2. Respiración consciente. Volver al presente. Epicteto recordaba a sus alumnos que nadie es libre si no se domina a sí mismo. Una de las maneras más inmediatas de recuperar dominio propio es la respiración. Un ejercicio sencillo. Siéntate cómodo. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Retén el aire 2 segundos. Exhala lentamente contando hasta 6. Repite este ciclo 5 veces. Este patrón no solo oxigena el cuerpo, también calma el sistema nervioso. Hazlo cuando sientas ansiedad, o incluso como rutina diaria al despertar y antes de dormir. Verás que en apenas 2 minutos tu mente cambia de ritmo. 3. La visualización negativa. Ensayar la adversidad. A primera vista puede sonar extraño, pero los estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. Se trata de imaginar, con calma, que algo puede salir mal. Por ejemplo,
Si voy a una reunión importante, me imagino que alguien puede criticar mi idea. Si planeo un viaje, me imagino que puede llover o que el transporte se retrase. Si disfruto de un bien material, recuerdo que en algún momento puedo perderlo. ¿Para qué hacer esto? No para obsesionarse, sino para fortalecerse. Cuando entrenamos mentalmente la adversidad, si llega en la realidad no nos toma por sorpresa. Y lo más interesante, también aprendemos a valorar más lo que tenemos ahora. 4. Practicar la incomodidad voluntaria. Séneca recomendaba de vez en cuando dormir en el suelo, vestirse con ropa sencilla o comer alimentos básicos. No porque no pudiera permitirse lujos, sino para entrenar la mente. Hoy puedes practicar esto de formas más simples. Pasar un día entero sin redes sociales. Comer solo lo necesario, sin caprichos. Ducharte con agua fría. Caminar en lugar de usar el coche. La idea es descubrir que puedes estar bien incluso sin comodidades. Y ese descubrimiento te hace más libre, porque dejas de vivir con miedo a perder lo superfluo. 5. El arte de la pausa antes de reaccionar. Una de las fuentes principales de caos interno es reaccionar sin pensar. Los estoicos entrenaban la capacidad de detenerse un instante antes de responder. Un ejercicio práctico. Cada vez que algo te altere, respira y pregúntate 3 cosas. ¿Depende de mí? ¿Cómo quiero que me recuerden por esta respuesta? ¿Qué ganaría perdiendo la calma? Ese espacio de reflexión, aunque dure apenas unos segundos, puede transformar un conflicto en una oportunidad de serenidad. 6. Contemplación de la naturaleza. Marco Aurelio encontraba serenidad observando el cielo, el ciclo de las estaciones o la manera en que fluía un río. Para los estoicos, la naturaleza era maestra de calma, porque todo en ella ocurre sin prisa, pero sin pausa. Puedes practicarlo dedicando unos minutos cada día a mirar el horizonte, un árbol, el mar, o incluso el cielo desde tu ventana. Recuerda que eres parte de algo más grande. Esa perspectiva ayuda a relativizar los problemas que en la mente parecen gigantes, pero que frente a la inmensidad de la vida son apenas detalles. 7. El memento mori, recordar la finitud. Uno de los ejercicios más profundos es el memento mori, recordar la muerte. Los estoicos no lo veían como algo morboso, sino liberador. Piensa en esto. Si recordamos que la vida es finita, dejamos de perder tiempo en discusiones banales, en enojos innecesarios, en preocupaciones que dentro de unos años serán irrelevantes. Recordar la muerte no es obsesionarse con el final, sino darle más valor al presente. Puedes practicarlo cada noche preguntándote, si hoy fuera mi último día, ¿viví con la actitud que quería? Esta reflexión, lejos de entristecer, suele dar claridad y energía para vivir con más propósito. 8. Amor fati, amar el destino. Finalmente, el ejercicio más profundo, amar lo que ocurre. No basta con aceptar el destino, los estoicos proponían amarlo. Ver en cada dificultad una oportunidad para crecer, en cada obstáculo una ocasión de fortaleza. Por ejemplo, si alguien te contradice, puedes verlo como un entrenamiento en paciencia. Si se retrasa un proyecto, como un aprendizaje en flexibilidad. Si enfrentas una pérdida, como una invitación a valorar más lo que aún tienes. Amar el destino no significa resignarse, sino integrar cada experiencia como parte de la obra de arte que es tu vida. En conclusión, los ejercicios prácticos del estoicismo no son complicados ni requieren condiciones especiales. Lo esencial es la constancia. Al igual que un músculo se desarrolla con repeticiones, la calma se fortalece con la práctica diaria. Escribir para ordenar la mente. Respirar para recuperar el presente. Visualizar lo adverso para estar preparados. Practicar la incomodidad para liberarse del miedo. Hacer pausas antes de reaccionar. Contemplar la naturaleza para ganar perspectiva. Recordar la finitud para valorar el instante. Amar el destino para encontrar serenidad en todo. Si conviertes estos ejercicios en parte de tu rutina, descubrirás algo poderoso. El caos externo seguirá ahí, pero dentro de ti habrás construido un refugio tan sólido que nada podrá derribarlo. Hemos hablado del caos externo, del caos interno y de los ejercicios para entrenar la calma. Pero hay un terreno donde todo esto se pone verdaderamente a prueba, las emociones difíciles. La tristeza, la ira, el miedo, la culpa, la frustración, son visitantes frecuentes de la mente humana. No importa qué tan disciplinados seamos,
tarde o temprano aparecen. Y aquí surge una pregunta clave: ¿qué hacemos con ellas? La respuesta estoica no era reprimirlas ni fingir que no existen. Tampoco dejarse arrastrar por ellas como si fueran un río desbordado. El camino estaba en un punto medio: observar, comprender y elegir cómo responder. 1. La ira, el fuego que consume. Séneca dedicó un tratado entero a este tema, titulado de la ira. Para él, era la emoción más peligrosa, porque aparece de manera súbita y puede arrastrarnos a consecuencias irreparables. Piensa en la última vez que estuviste realmente enojado. Quizás dijiste palabras que no querías, levantaste la voz, o incluso lastimaste a alguien importante. Después, cuando la calma regresa, nos damos cuenta de que lo que nos parecía tan urgente en ese momento no merecía tanto poder. El consejo estoico: alarga el tiempo entre el estímulo y la respuesta. Si algo te enoja, antes de actuar respira, da un paseo, escribe lo que sientes. La distancia enfría el fuego. Séneca decía: el mejor remedio para la ira es esperar. Y tenía razón. La mayoría de los conflictos se suavizan solos cuando damos espacio al tiempo. 2. El miedo, la anticipación que paraliza. El miedo, decía Epicteto, no está en los hechos, sino en las ideas que formamos sobre los hechos. No tememos al futuro en sí, sino a nuestra interpretación de lo que podría pasar. Por ejemplo, no tememos a una entrevista de trabajo, sino a la posibilidad de fallar. No tememos al médico, sino a lo que podría decirnos. No tememos al mañana, sino a lo que imaginamos que traerá. El ejercicio estoico aquí es recordar que el futuro no existe aún. Solo existe este momento. Y cuando llegue ese futuro, lo enfrentarás con las mismas herramientas que tienes hoy: tu razón, tu carácter, tu capacidad de actuar. Marco Aurelio lo resumía así: no sufras imaginando el futuro. Si llega, lo enfrentarás con la misma razón que ahora te permite reflexionar sobre él. 3. La tristeza y la pérdida. Quizás una de las emociones más difíciles es la tristeza. Perder a alguien, ver cómo se apaga un sueño, sentir que algo importante se escapa. La tristeza nos recuerda que somos humanos y que la vida está hecha de ciclos. Los estoicos no negaban el dolor. Marco Aurelio lloró por la muerte de sus hijos. Epicteto consoló a discípulos en duelo. La serenidad no significa ausencia de lágrimas, sino comprender que la pérdida es parte natural de la existencia. El ejercicio estoico aquí es el memento mori, recordar que todo es finito. No para vivir en angustia, sino para valorar más intensamente lo que tenemos ahora. Cada persona que amas, cada momento de alegría, cada instante de calma, todo es un regalo pasajero. Y al aceptarlo, la tristeza, aunque dolorosa, se vuelve más llevadera. 4. La culpa y la autocrítica excesiva. Otra emoción que nos roba paz es la culpa. Pensar en lo que hicimos mal, en lo que deberíamos haber dicho, en lo que ya no podemos cambiar. Epicteto lo explicaba con claridad: nadie puede retroceder el tiempo. Lo que importa no es lo que hiciste ayer, sino lo que eliges hacer hoy. El consejo estoico es usar la culpa como maestra, no como carcelera. Si cometiste un error, reconócelo, aprende de él y comprométete a mejorar. Pero no te quedes prisionero de un pasado que ya no puedes modificar. Escribe en tu diario: ¿qué error cometí? ¿Qué aprendí de él? ¿Cómo voy a actuar diferente la próxima vez? Convertir la culpa en aprendizaje es transformar una carga en impulso. 5. La frustración, el choque con lo que no controlamos. ¿Cuántas veces planeamos algo y las cosas no salen como esperábamos? La reunión que se cancela, el proyecto que no avanza, el esfuerzo que no es reconocido. La frustración aparece cuando el mundo no se acomoda a nuestros deseos. Y aquí entra la enseñanza central del estoicismo: distinguir lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. Si depende de ti, actúa. Si no depende, acepta. Parece sencillo, pero es una de las prácticas más liberadoras. Marco Aurelio lo escribía como un mantra: concéntrate solo en lo que puedes hacer. Lo demás no es tuyo. 6. Observar en vez de identificarse. Una herramienta poderosa frente a cualquier emoción es cambiar la manera en que nos relacionamos con ella. En lugar de decir estoy enojado, prueba decir estoy sintiendo ira. En lugar de soy miedoso, di estoy experimentando miedo.
Esa pequeña diferencia de palabras cambia la perspectiva. Ya no eres la emoción. Eres el observador que la experimenta. Y si eres el observador, puedes decidir cómo actuar. Los estoicos practicaban esta distancia interior constantemente. Observaban sus pensamientos como nubes que pasan, sin apegarse a ellos. 7. Transformar la emoción en acción virtuosa. Finalmente, la enseñanza clave: ninguna emoción es mala en sí misma. Lo que importa es lo que hacemos con ella. La ira puede transformarse en energía para defender lo justo. El miedo puede volverse prudencia para tomar mejores decisiones. La tristeza puede hacernos más empáticos con el dolor ajeno. La frustración puede ser el motor que nos impulsa a mejorar. La serenidad estoica no significa apagar las emociones, sino usarlas como combustible para la virtud. Conclusión. Las emociones difíciles no son enemigas. Son mensajeras. Nos muestran dónde está nuestro apego, que tememos perder, que esperamos del mundo. El error está en identificarnos ciegamente con ellas o en reprimirlas. El camino de la calma está en observarlas, comprenderlas y elegir conscientemente la respuesta. Recuerda, la ira se enfría con el tiempo. El miedo se disuelve en el presente. La tristeza se suaviza con la aceptación. La culpa se transforma en aprendizaje. La frustración se libera distinguiendo lo controlable. Cada emoción puede ser un obstáculo o un maestro. La diferencia la marcas tú, con la práctica de la serenidad. Hasta ahora hemos explorado cómo entrenar la calma en medio del caos, cómo observar las emociones y cómo construir resiliencia. Pero hay un ingrediente silencioso, casi secreto, que los estoicos consideraban esencial para vivir con serenidad: la gratitud. En nuestra cultura moderna, solemos asociar la gratitud con momentos puntuales. Dar las gracias cuando alguien nos ayuda, o sentirnos agradecidos en fechas especiales como cumpleaños o celebraciones familiares. Pero para los estoicos, la gratitud no era un gesto ocasional, sino una práctica diaria, una forma de habitar el mundo. 1. El cambio de enfoque, de lo que falta a lo que hay. Uno de los mayores generadores de ansiedad es la constante comparación. Miramos lo que otros tienen: el coche más nuevo, el viaje más exótico, la casa más grande, el trabajo más prestigioso. Y al enfocarnos en lo que nos falta, alimentamos una sensación de carencia. Marco Aurelio advertía contra este hábito. Escribía en sus meditaciones: no te distraigas con lo que no tienes. En cambio, piensa en los dones que sí posees, y da gracias por ellos. Y si los valoras bien, desearás aún más tenerlos. La gratitud es justamente eso: entrenar la mirada para dejar de obsesionarnos con lo que falta y comenzar a reconocer lo que ya está. Imagina por un momento. Tienes un techo donde dormir. Cuentas con alimento en tu mesa. Puedes ver, oír, caminar, respirar. Hay personas en tu vida con quienes compartir momentos. Todo esto, que damos por sentado, son tesoros inmensos que millones de personas en el mundo desearían tener. 2. La gratitud como antídoto del deseo infinito. Los estoicos observaban que la mente humana siempre quiere más. Cuando obtenemos lo que deseamos, al poco tiempo dejamos de valorarlo y buscamos otra cosa. Es como llenar un vaso con un agujero en el fondo: nunca se sacia. Séneca lo explicó con ironía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. La gratitud rompe este ciclo. No significa dejar de aspirar a mejorar, sino aprender a disfrutar lo que ya está presente. Cuando agradeces, entrenas tu mente para reconocer que ya tienes suficiente, que la vida no está en deuda contigo. 3 ejercicios prácticos de gratitud. Quiero proponerte algunos rituales sencillos, inspirados en la filosofía estoica, que puedes practicar cada día. Al despertar, nombra 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser tan simples como el sol que entra por la ventana, el café caliente que te espera, o el hecho de tener un nuevo día por delante. Al finalizar la jornada, escribe un agradecimiento. En tu diario o en una hoja suelta, anota algo que hoy haya salido bien: una conversación, una sonrisa, un pequeño logro. Da gracias por lo común. No solo por los grandes acontecimientos, sino por lo que solemos dar por garantizado: poder respirar sin dolor, tener agua limpia, disponer de ropa para abrigarte.
Transforma la queja en gratitud. Cuando sientas ganas de quejarte, prueba formular la situación desde otro ángulo. Por ejemplo, en lugar de decir qué pesado es el tráfico, di gracias porque tengo un vehículo que me lleva a donde necesito. Este tipo de práctica no cambia los hechos, pero sí tu percepción, y eso es lo que transforma la experiencia interior. 4. El contentamiento. El equilibrio del suficiente. La gratitud se complementa con otra virtud estoica, el contentamiento. Se trata de aprender a decir, tengo suficiente. En el mundo actual, la publicidad y las redes sociales nos convencen de que nunca basta. Siempre falta el último modelo, la nueva tendencia, el siguiente logro. Pero los estoicos advertían que esa carrera es interminable. Epicteto enseñaba a sus discípulos, si deseas lo que no depende de ti, serás esclavo. Si valoras lo que ya tienes, serás libre. El contentamiento no significa resignación, sino liberación. Puedes trabajar por mejorar, claro, pero no desde la carencia, sino desde la abundancia interior. 5. La gratitud frente a la adversidad. Tal vez pienses, ¿cómo puedo estar agradecido en medio de una dificultad? Los estoicos proponían algo radical, dar gracias también por las pruebas. Porque cada obstáculo trae consigo una oportunidad de crecer en virtud. Marco Aurelio lo decía con fuerza, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, si la vida te trae demora, agradece la paciencia que puedes practicar. Si enfrentas crítica, agradece la oportunidad de fortalecer tu carácter. Si llega la pérdida, agradece el amor que esa persona o experiencia despertó en ti. La gratitud no elimina el dolor, pero lo transforma en aprendizaje. 6. Una mirada más amplia. La práctica de la gratitud también nos conecta con algo más grande. Nos recuerda que no estamos aislados, que formamos parte de un entramado de relaciones. El aire que respiras no lo fabricaste tú. El pan que comes pasó por manos de agricultores, panaderos, transportistas. El conocimiento que aplicas en tu trabajo es fruto de miles de mentes que compartieron antes sus descubrimientos. Reconocer esto despierta humildad y al mismo tiempo un profundo sentido de conexión. Nada de lo que tenemos es enteramente nuestro, siempre es un regalo compartido. Conclusión. La gratitud y el contentamiento son como dos alas que sostienen la serenidad. La gratitud nos enseña a reconocer lo que ya está. El contentamiento nos libera de la carrera interminable del deseo. Al practicar ambos, descubrimos que la calma no se encuentra en acumular más, sino en apreciar mejor. Y que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo que merece un gracias. La próxima vez que te sientas atrapado en el caos o tentado por la queja, haz una pausa y pregúntate, ¿qué puedo agradecer en este momento? Esa simple pregunta puede transformar tu día. Hasta aquí hemos recorrido caminos internos, la calma frente al caos, la disciplina de la mente, la resiliencia, la gratitud. Pero los estoicos nunca pensaron la serenidad como algo individualista. Al contrario, para ellos, la verdadera calma solo florece en armonía con los demás. Y es que, aunque a veces quisiéramos aislarnos del mundo para mantener la paz, la vida nos recuerda constantemente que estamos rodeados de personas, familia, compañeros de trabajo, vecinos, desconocidos en la calle. Nuestra tranquilidad depende, en gran medida, de cómo aprendemos a relacionarnos con todos ellos. 1. Somos seres sociales por naturaleza. Epicteto decía que cada ser humano es como una pieza en un gran rompecabezas. No existimos aislados, formamos parte de un conjunto más amplio. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Con esta metáfora del panal, el emperador recordaba que la felicidad individual no puede desligarse del bienestar colectivo. Si buscas la calma solo para ti, tarde o temprano se romperá. Pero si la cultivas también en tu relación con los demás, tu serenidad será mucho más sólida. 2. La dificultad de convivir. Ahora bien, no siempre es fácil. Seguro lo has vivido. El compañero de trabajo que se queja constantemente. El conductor que se te cruza en el tráfico. El familiar que critica tus decisiones. O incluso la multitud anónima que parece caminar con prisa, empujando y sin mirar. Las interacciones humanas son una fuente inagotable de estrés. Y sin embargo, los estoicos veían aquí una oportunidad.
entrenar la virtud a través del trato con los demás. Marco Aurelio comenzaba muchas de sus jornadas escribiendo algo sorprendente. Hoy me toparé con gente entrometida, ingrata, arrogante, deshonesta, envidiosa y malhumorada. Son así porque no distinguen el bien del mal. ¿Parece pesimista? En realidad, era lo contrario, un recordatorio para no sorprenderse ni ofenderse. Si aceptas que los demás tienen defectos, podrás responder con mayor serenidad. 3. La práctica de la paciencia y la compasión. Aquí entra en juego una virtud fundamental, la paciencia. No paciencia pasiva, de aguantar con resignación, sino activa, la capacidad de reconocer que cada persona está librando sus propias batallas internas. Cuando alguien te hiere con una palabra, los estoicos proponían preguntarte, ¿actuaría yo distinto si tuviera sus mismas creencias, sus mismos miedos, su misma educación? De pronto, la rabia se transforma en compasión. Y la compasión abre espacio a la calma. Epicteto invitaba a no enojarnos con los ignorantes, del mismo modo que no culparías a un ciego por no ver. Esta visión no justifica las malas acciones, pero te libera de cargar con resentimiento. 4. El poder del ejemplo. Otra enseñanza central es que no podemos controlar la conducta de los demás, pero sí podemos ser ejemplo. Séneca decía, la mejor manera de enseñar es vivir como hablas. Esto significa que si buscas un entorno más pacífico, empieza por ser tú mismo esa presencia pacífica. Si quieres honestidad, practica la honestidad. Si deseas respeto, ofrece respeto primero. Puede que no todos respondan igual, pero tu calma se vuelve contagiosa. Y poco a poco, tu manera de estar en el mundo transforma tu entorno. 5. Comunidad y apoyo mutuo. Los estoicos también veían el valor de la comunidad. Nadie puede ser completamente autosuficiente. Piensa en tu día a día. El pan que compras lo hizo un panadero. El transporte que usas lo mantiene un mecánico. El conocimiento que aplicas proviene de miles de maestros antes que tú. Reconocer esta interdependencia despierta gratitud y respeto hacia los demás. Incluso hacia los desconocidos que nunca conocerás, pero cuya labor hace posible tu vida. 6. Ejercicios estoicos para la armonía social. Quiero proponerte algunas prácticas concretas para aplicar esta visión. La anticipación matutina. Al comenzar tu día, recuerda las palabras de Marco Aurelio, hoy me toparé con personas difíciles. No para resignarte, sino para estar preparado. El ejercicio de la empatía. Cuando alguien actúe mal, pregúntate, ¿qué estaría sintiendo si estuviera en su lugar? El silencio antes de responder. Haz una pausa de 3 segundos antes de contestar algo enojado. Esa breve distancia puede evitar discusiones innecesarias. La práctica del elogio sincero. Haz un hábito de reconocer lo positivo en los demás. Una palabra amable puede desarmar la tensión y generar conexión. El servicio pequeño. Ofrece gestos de ayuda, aunque parezcan mínimos. Sostener una puerta, ceder el asiento, escuchar sin interrumpir. Estos actos no solo benefician a otros, consolidan tu serenidad interior. 7. La calma como regalo compartido. Al final, la paz interior no es solo un bien personal. Es también un regalo para quienes te rodean. Una persona calmada transmite seguridad, inspira confianza, genera un ambiente donde otros también pueden relajarse. En un mundo lleno de tensión, ser alguien que irradia serenidad es una forma de servicio profundo. Conclusión. Los estoicos nos recuerdan que la serenidad no se alcanza huyendo de los demás, sino aprendiendo a convivir con ellos. La paciencia, la compasión, el ejemplo y el servicio son los pilares de esta armonía social. La próxima vez que sientas que alguien amenaza tu paz, recuerda. No controlas su comportamiento, pero sí tu respuesta. No puedes cambiar su carácter, pero sí tu actitud. Y lo más importante, tu calma puede ser el inicio de una cadena de calma en los demás. Como escribió Marco Aurelio, el hombre ha sido hecho para el bien de los demás. Si no actúa conforme a esto, se aparta de su naturaleza. Vivir en calma, entonces, no es un camino solitario. Es una manera de construir un mundo un poco más sereno, empezando por ti y extendiéndose hacia los demás. Llegamos al final de este recorrido juntos. Hemos caminado, paso a paso, desde la experiencia cotidiana del caos hasta la construcción de una serenidad sólida,
inspirada en la sabiduría estoica. Piensa por un momento en todo lo que has escuchado. Empezamos describiendo el ruido externo que invade nuestras mañanas, esa sensación de estar atrapados en un torbellino. Luego aprendimos a mirar hacia adentro y distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no. Hablamos de la disciplina de la mente, de la resiliencia frente a la adversidad, de la gratitud como fuerza transformadora. Exploramos también la conexión con los demás, porque la serenidad no es solo un refugio personal, sino un regalo compartido. Si lo piensas bien, cada bloque de este viaje es como una herramienta que ahora llevas en tu propia caja interior. 1. El hilo conductor, la libertad interior. Los estoicos coincidían en algo profundo. La verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en gobernar la propia mente. Puedes perder un trabajo, pero no tu dignidad. Puedes enfrentar críticas, pero no perder tu paz si eliges no reaccionar con ira. Puedes vivir en medio del ruido, pero mantener silencio dentro de ti. Eso, y no otra cosa, es lo que Epicteto y Marco Aurelio practicaron día tras día. Y es lo que ahora está también a tu alcance. 2. La serenidad como entrenamiento. Algo importante, la calma no se logra con una sola escucha, ni leyendo una frase motivadora. Es un entrenamiento. Cada día tendrás oportunidades para practicar. En el tráfico, en la cola del supermercado, en una reunión complicada, o incluso en un silencio contigo mismo. En esos momentos, recuerda, tú eliges cómo responder. Ese es el músculo que entrenamos aquí. 3. El legado de los estoicos. Podría parecer sorprendente que palabras escritas hace más de 2000 años nos sigan hablando hoy con tanta claridad. Pero es que la naturaleza humana no ha cambiado tanto. Seguimos buscando paz, seguimos enfrentando incertidumbre, seguimos deseando vivir con sentido. Y ahí radica la grandeza del estoicismo. No es una filosofía abstracta, sino un manual para la vida diaria. 4. Un paso más allá. Ahora que has recorrido esta hora de reflexión, te invito a no dejarlo aquí. Escoger una práctica sencilla, respirar con calma al despertar, escribir un pensamiento antes de dormir, agradecer un gesto pequeño, morderte la lengua antes de reaccionar con ira, puede ser el inicio de un cambio profundo. La serenidad se construye poco a poco, como una casa que levantas ladrillo a ladrillo. Y cada día, cada situación, es una nueva oportunidad de colocar otro ladrillo en tu refugio interior. 5. Despedida e invitación. Quiero agradecerte por haber compartido este viaje. Dedicar una hora a escuchar, reflexionar y practicar ya es, en sí mismo, un acto de serenidad en medio del caos. Si este contenido te ha inspirado, te animo a seguir explorando estas ideas. Hay mucho más por descubrir en la sabiduría antigua y en cómo aplicarla a los desafíos modernos. Recuerda, la calma no es un destino final, sino un camino. Y cada paso que das con conciencia, compasión y gratitud te acerca a esa libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarte. Así que la próxima vez que la vida se agite a tu alrededor, haz una pausa, respira y recuerda las palabras de Marco Aurelio. El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigue cultivando tu paz, porque en tu calma también hay un regalo para el mundo.